a empezar, sino antes de hacer una pequeña oración, ahí donde están, hermanita, véngase para acá, no sé qué me queda allá. Ya le cerramos ahí, digo ahí, donde usted guste, pero que le des el aire. No se preocupe tanto ya, a partir de ahorita estamos los que tenemos que estar. Muy bien. Véngase, hermanita. De las principales, como todos los hijos de Dios. Bien, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que en esta mañana nos hable como siempre. Padre hermoso, nuevamente estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Solamente te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, que nos has dejado para guía, enseñanza, para que nos lleve, Señor, a donde tú quieres que estemos. Yo te pido en esta mañana, Señor, que sea Él quien dé este mensaje, que sea Él a través, Señor, de estos labios, de esta boca, que ponga, Señor, todo lo que Él quiera hacer y que nos dejemos guiar, Señor, porque la palabra es viva, la palabra es fresca, la palabra es edificante y tú eres más que nadie quien la pone y nosotros, Señor, aquí estamos para recibirla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que así como decía a la alabanza que tenemos un abogado que es Jesús, así también en la palabra, a través de la historia, la Biblia nos dice que puso Dios a un apóstol. Puso Dios a un apóstol para que él fuera el que guiara a todos los gentiles. Para mí, cuando yo leí esto, obviamente lo conocemos, sabemos de quién se trata, pero para mucha gente no está muy claro quién es ese apóstol que Dios puso para guiar a los gentiles. Hago una pequeña remembranza. Acuérdense ustedes que el pueblo escogido de Dios es Israel. Sin embargo, dice la palabra que Él invitó a todo su pueblo a una fiesta y no llegaron. Entonces dijo Él, ¿saben qué? Ok, entonces inviten a todos los demás. Y todos los demás son los gentiles. Y es ahí donde entramos nosotros, porque somos hijos adoptados con todas las garantías que el Señor tiene para nosotros, como cual coherederos del reino. Nosotros tenemos una promesa espiritual de estar en la presencia de Dios cuando Él nos llame a cuentas. Dice que cuando morimos en carne, el Espíritu duerme. Vendrá Jesús en esa segunda venida y se llevará a la iglesia y obviamente todos, sin excepción, buenos y malos, vamos a un juicio. Y en ese juicio vamos hacia la vida eterna o vamos a una vida también eterna, pero en el lago de fuego. Bien, ¿por qué digo esto? Porque nos tenemos que ubicar precisamente, bienvenidos sean, nos tenemos que ubicar en que Dios nos ama tanto, Dios nos quiere tanto, que precisamente hasta además nos pone a alguien para que nos guíe. Obviamente está Jesús y los 12 apóstoles. Judas traiciona, muere y después buscan al 12º y lo encuentran y se completan los 12. Pero en el camino a Damasco, Pablo es encontrado por Jesús y fue transformado. Y después fue guiado a través de un sacerdote y fue puesto para llevar la palabra. A partir de ese momento es precisamente cuando inicia el ministerio de Pablo. Y es aquí donde yo quiero iniciar en esta mañana, porque si tú sabes que el apóstol Pablo guió y nos sigue guiando a través de la palabra y hizo muchas cartas a las iglesias, a Efesios, a Colosenses, a Telanocenses, perdón, a ver otra vez, Tesalonicenses, ahí está, ya está aquí, Tesalonicenses, ok, así es. Entonces
Bien, ahí es donde precisamente este personaje empieza a guiar a las iglesias y empieza a llevar a todo el mundo al evangelio. Obviamente a un evangelio que todos conocemos, que es un evangelio de arrepentimiento y perdón. Bien, aquí es donde yo quiero iniciar. Miren, acompáñenme por favor a Efesios 3. Ahí vamos a empezar con el ministerio de Pablo de los gentiles. Dice así. Así es. Ahí vamos, si están ahí me dicen amén y vamos a empezar. Dice, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Ok? 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ahí empieza a mencionarnos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Ahí Pablo empieza a declarar que es él el que fue puesto, dice, por gracia de Dios, para que fuera dada por vosotros. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Habla de las cartas. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. 5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí es donde empezamos a ver cómo todos nosotros somos coherederos y tenemos todas las garantías de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado sin ninguna operación dado según la operación de su poder. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí empieza a haber sentido por el cual Pablo es Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos de Dios, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 10. Para los multiformes sabidurías de Dios sea ahora dada a conocer y por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahí paramos tantito. Amén. El ministerio de Pablo nos está diciendo que él fue dado, y él fue encarcelado, y él fue torturado, y muchas cosas pasó Pablo por llevar el evangelio de Jesús. Pablo también fue ciego. Así es exactamente. Entonces, aquí lo interesante es que nosotros ubiquemos que él fue puesto y él sufrió, pero como bien dice, no desmayes por las tribulaciones que me sucedan, porque así fue puesto y así está dado. Cuando nosotros entendemos esta parte, nosotros debemos también de aceptar que el evangelio de Cristo está, y por seguir a Cristo, nosotros también, como buenos hijos de Dios y cristianos, vamos a pasar tribulaciones. Nos van a levantar falsos testimonios, nos van a decir un montón de cosas, e incluso vamos a sufrir un poco por Jesús. Y digo un poco porque cada quien va a pasar un desierto. Sin embargo, dice que el galardón es grande y es por lo que nosotros vamos. Estaba yo precisamente viendo la alabanza, leyendo la alabanza, y dice la alabanza, ¿verdad?
resiste, sigue adelante y vamos, o sea, no importa, no desmayes. Ahí tenemos un Dios que lo tenemos como abogado y que tenemos un Dios que nos defiende. Bueno, aquí está precisamente el abogado, ya lo tenemos, el defensor que es Dios, que es Jesús, y tenemos al apóstol que él nos guía y además nos lleva. No quiere decir que sea el único, ojo con esto, fueron 12 apóstoles que se distribuyeron en todo el mundo, unos para el sur, otros para el norte, unos para España, otros para Roma. Ahí está el caso de muchos apóstoles, Pedro, Pablo, y podemos mencionar, pero la intención es que si tú ubicas en este momento que Pablo es el que lleva a los gentiles, sabrás entonces por qué en el Nuevo Testamento casi la mayoría de todos los libros o cartas están escritas por Pablo, ¿ok? Y dirás, ¿por qué Pablo? ¿Y por qué Pablo? ¿Y por qué Pablo? Bueno, porque Pablo precisamente es el que nos está llevando como guía a través de la palabra de Dios y es el indicado para que nosotros como gentiles viéramos y estuviéramos puestos en su palabra. Ojo, no quiere decir que no escuches a Pedro, ojo que no quiere decir que escuchemos a todos los demás, no. Todos son palabra de Dios y todos están hechos para llevar el Evangelio. Sin embargo, si tú te identificas con Pablo, podrás entender entonces por qué él tantas cartas menciona y tantas cartas mandaba a las iglesias. Bien, ahora, ¿qué tenemos los que vamos a seguir el Evangelio de Dios y los que vamos a llevar el Evangelio de Dios? Porque, ojo, llevar el Evangelio de Dios no quiere decir que tienes que estar en la iglesia. Llevar el Evangelio de Dios no quiere decir que solamente aquí en la iglesia tú puedes dar palabra. No, la palabra es universal y la palabra es en todos lados. En tu trabajo, en tu casa, en el estudio, en todos lados tú eres un embajador de Cristo. Solamente tienes que hablar con la persona y le dices qué Dios hizo en tu vida. Y si tú le dices, yo recibí de Cristo esto, Dios hizo en mi vida esto, estás dando palabra, déjame comentarte. Y esa palabra la llevas a cualquier lado y la sueltas en cualquier lado y yo te garantizo, porque dice la palabra que jamás regresa vacía. Quiere decir entonces que lo que tú hables en algún momento a alguien le va a servir, a alguien le va a dar esa palabra de aliento y déjame decirte que tú estás cumpliendo precisamente con eso, con llevar ese evangelio o esa palabra a quien lo necesite. Vamos a hablar un poco más de lo que es lo que Dios espera en nosotros, pero qué es lo que nos va a dar a través de su palabra. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, exactamente atrasito de donde estamos. Dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Así es cuando estábamos todos, antes de conocer de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Aquí viene lo más importante. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no porque la hayamos merecido, no porque hicimos algo, simplemente porque así le plació a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Lo que nos está diciendo la palabra, nada es nuevo, todo ya está escrito, todo lo que tú vas a hacer, todo lo que Dios quiere de nosotros, ya está dado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los que hacen la voluntad y no? La única diferencia es lo que tú estás resistiendo. Unos dicen, necesito más tiempo, unos dicen ya mañana, otros dicen, sí, lo voy a hacer, pero espérame tantito, nomás déjame componer el mundo, se lo voy a poner de esta manera. Pero todos, sin excepción, todos tenemos y somos salvos por gracia. Sin embargo, dice que los que están por gracia recibirán, los que hacen la voluntad de Dios recibirán conjuntamente todo lo que Dios tiene para nosotros. El reino, la riqueza, la abundancia, dice, abundancia de riquezas que solamente Él puede dar. Esto nos espera si nosotros seguimos la palabra y obviamente seguimos a Cristo Jesús como nuestro Dios único. Si seguimos a Cristo y Él nos va a dar todo eso, tenemos que entonces entender cuál es la grandeza de su amor y hasta dónde su amor nos puede llevar. Dice la palabra que tal vez no tengamos la capacidad total para poder asumir esa altura, anchura y profundidad del amor de Dios. Sin embargo, sí lo vamos a sentir. Miren lo que tiene Dios para nosotros. Estamos en Efesios 3, capítulo 3, versículo 14. Acompáñenme, por favor, dice, el amor que excede a todo conocimiento. Qué bueno, bien hermano, de eso se trata, qué bueno que lo sepamos y sobre todo lo conozcamos. 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo. 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ojo con esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos nosotros los que estamos y estaremos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo aquí hice un paréntesis y subrayé. Fíjense en lo que dice la 20, versículo 20. Y aquel que es poderoso, hablamos de Jesús y Padre, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da a todos nosotros una fe y un poder interno. Nos da dones y cada uno de nosotros tiene esa fe o muy fija, o muy grande, o muy pequeña, pero lo más importante es que Dios nos da poder
y dice que según el poder que Él nos da, Él nos puede dar mucho más, porque dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente el poder que nosotros tenemos y sobre todo lo que pedimos o entendemos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú aplicas tu fe y tienes los ojos puestos en Cristo, y tú cuando oras y pides, crees en lo que estás pidiendo y crees que Dios es el que lo pone y lo da, Dios dice que entonces Él te dará en forma abundante. Esto es una promesa de Dios y esto está escrito, y como siempre lo he dicho, eso está escrito inclusive antes de que tú nacieras y todos estuviéramos aquí. Es una palabra de siglos atrás y es una palabra que se escribió por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios así lo quería, que tú lo vieras, que tú lo leyeras en este tiempo de hoy. Así que, hermanos, el amor de Dios es abundante, es maravilloso, va más allá. Tal vez no hayamos todavía, yo me incluyo primeramente, que no hayamos entendido todavía el poder de Dios y el amor tan grande que Él puede y quiere darnos. Dice que nuestra mente muchas veces se cierra a esa anchura, altura y profundidad del amor de Cristo. Pero de eso precisamente se trata. Se trata que nosotros, conforme vayamos avanzando en la palabra, la estudiemos, escudriñemos la Biblia, vayamos conociendo a un Dios, qué es lo que Él espera de nosotros, pero sobre todo qué es lo que Él quiere darnos a nosotros. Porque, ojo con esto, hay muchísimas promesas de Dios personales y hay muchísimas promesas de Dios para la familia. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas promesas tú quieres que Dios haga en tu vida y que Dios ponga sobre todo en la familia? Porque de eso dependerá lo que tú pidas, lo que tú creas y que esa fe que Dios pone en ti se acrecente escuchando. Porque acuérdense que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe no viene en bolsitas, no viene en regalos, no viene comprada, no la adquieres en ningún otro lado, sino a través de escuchar palabra. Por eso estamos todos aquí hoy. Estamos aquí para alimentarnos de la palabra de Cristo, para alimentarnos de la palabra de Dios. Y ese alimento es espiritual. Es un alimento que nos va transformando. Que no importa cómo estemos, no importa cómo vengamos hoy. Lo más importante es cómo salgamos hoy de aquí. Yo espero en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra entre a tu corazón como entró en el mío. Que esta palabra que hoy te lleves sea una palabra para que te dé ánimos y para que te dé aliento y para que digas, no importa lo que yo vea con mis ojos, no importa lo que el mundo haga, insisto, lo que importa es que mis ojos están puestos en Cristo y que yo estoy aquí ocupado para ver cómo Dios me ve y yo cómo le debo de responder a Él. ¿A quién? Solamente a Cristo. No al pastor, no al hermano, no al hombre, no a la mujer, solamente a Dios. Si nosotros ponemos los ojos en Cristo y aprendemos a descansar en Cristo, entonces dice la palabra de Dios, traer a mí todas tus cargas, que yo las haré ligeras, más ligeras. Eso es saber descansar en Cristo y todos los días le entregues a Dios todo lo que sucedió en el día. Dice la palabra, te puedes airar, pero no pecáis en ella, no levantarte con el alba, con el sol, al otro día enojado, airado. ¿Sabes qué? Somos seres humanos. Nos podemos enojar y tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho, y hablo de derecho porque es un derecho que tenemos en la vida. En la carne tenemos emociones y tenemos
sentimientos. Y la gran verdad es que en este mundo que vivimos, cada día se pone más difícil. Es un mundo que no para, que va avanzando, que avanza en tecnología, que avanza en muchas cosas. Y esto cambia también nuestra forma de pensar y de ser. Porque hoy tenemos acceso a través de toda la tecnología, acceso global en todo el mundo. Pero también es cierto que es un distractor muy fuerte. Y que hoy en día, antes de levantarte y pedirle a Dios por este día y orar, lo primero que hacemos es prender el celular con el gran pretexto de ver la hora tal vez, o tal vez nos levantamos y dijimos, necesito saber qué pasó en la noche que yo dormía, no vaya a ser que el mundo se paró por no estar yo. Es un chascarrillo, pero les quiero decir que lo primero que hacemos es levantar el celular, y cuando levantamos el celular, tal vez tengas la intención de decir, veo el horario porque me tengo que levantar, y vayas a orar. Y yo te lo creo en el nombre poderoso de Jesús, pero cuando de repente, no sé si les ha pasado, hasta el mismo celular parece que tiene vida, porque tú no le diste algo y se apareció, y ese aparecer, se mete, hasta que de repente cuando te das cuenta ya estás con 15 minutos, 20 minutos, en algo que ni siquiera habías pensado, ¿no? Ya estás viendo las ofertas, ya estás viendo la noticia de ayer o de hace 3 días, que ya ven que es refrito, y te pierdes en un aparato que no es malo. Ojo, el aparato no es malo, porque hoy tenemos la ventaja de que a un clic tú puedes estar bajando un buen libro, tú puedes estar en la mejor biblioteca del mundo. Ya no necesitas físicamente ir a alguna. Tú aquí ya nomás a un clic, tú puedes bajar toda la información que quieras. Eso es maravilloso. Pero nosotros tenemos que ser muy precavidos. Tenemos que medir el tiempo de Dios, y si tú sabes que el aparato, de repente, aunque no quiera uno, se mete, lo primero que tienes que hacer es darle ese tiempo a Dios. Y entonces, antes de ver el aparato, primeramente, si sabes que nos podemos perder en él, mejor primero ponte a orar. Oras 1 minuto, 30 segundos, no lo sé, y le dices a Dios, gracias por este día, gracias porque hoy amanecí, insisto yo, sin un aparato para respirar, sin ninguna muletas para caminar. Gracias, Señor, porque estoy sano, porque estoy sana, porque aún con todo lo que puede pasar, estamos aquí dándote honra y gloria. Eso es darle gracias. ¿Cuánto me tardé? 10 segundos. Hermano, con tus palabras tú lo puedes hacer. Y después de esto, puedes agarrar lo que quieras, es tu decisión. Puedes pasarte las horas que quieras. Lo que te quiero dar a entender y lo que quiero reflexionar hoy contigo es que la palabra de Dios existe y está ahí todos los días. La palabra de Dios dice orar incansablemente, sin cesar, orar de día, de noche, en la tarde. Si hablamos de la palabra, Jesús oraba, dice, muy de mañana, en la madrugada. Él daba palabra y de repente se apartaba y oraba, y oraba. Y si no oraba, estaba descansando lo que podía. Pero se levantaba, daba palabra y oraba. Mucha gente me dice, pero yo no soy Jesús. Claro que no somos Jesús, pero queremos estar lo más cercano a Jesús. Dice al varón perfecto. Cuando habla del varón perfecto, habla del hombre y la mujer. Entonces, alcanzar esa anchura, esa largura, esa profundidad en el amor de Cristo, es alcanzar esa paz de decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Tú dime qué es lo que quieres que yo haga. Y no te lo va a decir una voz en el oído, te lo va a decir la palabra. Porque la palabra es muy clara, es muy transparente. Esta palabra, cuando dice el amor que excede todo conocimiento, es Dios tiene bendiciones para ti, tiene promesas para ti, solamente tienes que creerle con fe, tienes que poner los ojos en Cristo, hermano, en Cristo, solamente en Él, en nadie más. Nos reunimos aquí, sí, estamos en una iglesia así porque dice congregaos,
los unos a los otros. Estamos aquí bajo estas paredes porque es un lugar, es un santuario, es un lugar que se determinó para adorar y alabar a Dios. Lo puedes hacer aquí en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el campo, lo puedes hacer en todos lados. Pero cuando dice congregaos, es únete con tus hermanos, porque aquí donde están 2, 3 o más, dice, ahí está su Santo Espíritu y es donde suceden los milagros. Tú puedes estar orando en tu casa en forma individual y eso es bueno, porque estás entrando en una adoración y estás entrando en una comunión con Dios en todo el día. Estás lavando los trastes, estás haciendo tu trabajo y estás pensando en Dios. Eso es estar en comunión con Dios. En tu casa también puedes entrar en intimidad con Dios. Dice, a puerta cerrada, ahí solamente está Dios y tú. No entra tu esposo, no entra tu pareja, no entra tu mujer o tus hijos o tu varón, mujer, no entra tu hombre, no entra tus hijos. En intimidad, ahí tú puedes hablar con Dios. Es la otra forma en que lo hacemos. Pero ahí es tú y Dios. Pero cuando quieres que los milagros, cuando quieres que el Espíritu Santo fluya y de veras se manifieste, entonces dice, donde están 2, 3 o más. Y eso sucede en la iglesia. Entonces, yo te invito, hermano, a que tú te vayas hoy con esta palabra de que Dios te ama. ¿Será que Dios me ame aún con todo lo que hago? Aún con todo eso te ama Dios. Aún con todo y lo que podemos hacer, Dios nos ama. Muchas veces creemos que no somos capaces de alcanzar la misericordia de Dios. Y yo te digo, todos los días, dice la palabra de Dios, que hay misericordias nuevas. Por ello hoy te digo, sí, Dios te ama y sí, tú alcanzas misericordia todos los días, no importando qué hagamos o qué dejemos de hacer, no importando si traigo una historia, por muy terrible que sea, porque terrible ¿para quién? Tal vez para los ojos del mundo, pero Dios te ama como eres, Dios te ama con esos defectos y con esas virtudes. Y acuérdate, dice que Jesús subió al madero y ahí fue crucificado y ahí derramó su sangre y ahí se fue todos los pecados. Y dice que ya los tiró al mar y que ya no vuelven. Así que hoy te digo, te exhorto, créele a Dios. No le creas al hombre, créele a Dios y dile, Señor, aquí estoy, como me has hecho. Aquí estoy con todo lo que pude haber hecho, no pude haber dejado de hacer. Sin embargo, lo más importante es que hoy es el mejor momento para que tú le digas, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y eso te lo va a dar la revelación de la palabra. Eso te lo va a dar la lectura de la Biblia. Eso te lo va a dar el descubrimiento que tú tengas cuando te metas a la Biblia y le digas, Señor, quiero saber qué tú tienes para mí y yo qué tengo que hacer en tu nombre. Cuando eso sucede, entonces déjame decirte, hermano, hermana, que entonces tienes un rumbo en la vida. Y Dios va a sacar de ti lo mejor y te va a dar lo mejor. Hoy te puedo decir que estás bien, pero Dios quiere que estés mejor todavía. Dios quiere que hoy saque de ti eso que traes, que todavía puedes dar, porque tú tienes mucho que dar, pero a Dios. Y si tú te agarras de la fuente que es Dios, te agarras del amor de Dios, entonces tú puedes transmitir ese amor de Dios, lo puedes transmitir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus seres queridos, lo puedes transmitir porque te estás nutriendo del amor de Dios. Hermano, hermana, no podemos dar nada de lo que no tengamos. El mundo allá afuera, en el mundo donde estamos, nos da venganza, odio, rencor. ¿Cuántas veces hemos escuchado?
Te dicen una, tú dile dos. Te recuerdan esto, tú recuérdasela hasta el final. O sea, el mundo te dice que violencia se paga con violencia. Eso te dice el mundo. Sin embargo, yo te digo, en la palabra dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Literal, no es que te van a golpear. Si un hermano viene y me dice cosas, yo sé que yo estoy en Cristo Jesús y que yo estoy nutrido de la palabra, y yo le digo, y yo en lugar de agredirlo, yo digo, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, porque él no sabe lo que yo sí tengo. Dice la palabra de Dios, si tú no amas a tu hermano, entonces no conoces a Dios. ¿Saben por qué dice eso la palabra? Porque si tú conoces a Dios, tú estás nutrido de la palabra de Dios. Entonces amas a tu hermano como es, con sus defectos y virtudes. Por eso hoy te digo, Dios te ama. Y te amamos aquí, te amamos, hermano, con todo el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y Él te ama. Y por eso estamos aquí todos. Estamos aquí porque necesitamos de la palabra de Dios, porque somos, me atrevo a decirlo, mucha gente no le gusta, pero nosotros estamos enfermos espiritualmente hablando. ¿Por qué estamos enfermos todos? Porque si no estaríamos en otro lugar donde no estaríamos pidiendo la palabra de Dios, no estaríamos buscando la palabra de Dios. Y si buscamos la palabra es porque Él nos sana en nuestro interior. Cuando enfermamos físicamente, buscamos a un médico. Cuando enfermamos, nosotros buscamos una medicina que nos va a curar físicamente. Pero espiritualmente, nada te cura sino la palabra de Dios. Y esa palabra tú la encuentras en la Biblia y la encuentras en tu casa. Yo no creo que haya una casa que no tenga una Biblia. La pueden tener ahí arrumbada, empolvada. La pueden tener hasta para, como estoy haciendo ahorita, para pisar un papel, ¿verdad? Y no lo sé cómo la tengan. Lo que quiero decirte es, te invito a que abras la Biblia, a que desempolves la Biblia y veas todo lo que Dios tiene para ti. Cuando tú hagas eso, entonces estás buscando de Dios y estás diciendo, Señor, al que creo, al que le creo es a ti, no al hombre. Porque el hombre falla, hermanos. El hombre falla. Falla el pastor. Yo levanto la mano porque yo fallo. Falla el líder, falla el compañero, fallamos todos. Pero te voy a decir una cosa, Dios no falla. Y Dios lo que promete lo cumple. Y esto es el punto al que quiero llegar. Dice que el amor excede todo conocimiento, y te quiero agregar algo más. El amor de Dios cura todo dolor, cura todo lo que te pudo haber hecho el mundo. Pero de ti depende que tú lo busques, que de ti depende que tú vayas a su encuentro. No te preocupes qué tan sucio puedes estar o qué tan adolorido puedes estar. Yo te digo, acércate a la palabra. Puede suceder todo, te puede pasar de todo, pero no sueltes la palabra de Dios, porque dice que agarrados de Jesús pueden venir tormentas y nos pueden mover de un lado a otro, pero estamos fijos en la roca de Jesús y esto nos va a salvar y nos va a hacer resistir. Las tormentas pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Así que dice que los que resistan hasta el último día que Él venga, esos serán llevados a su gloria. No importa cómo se ponga el mundo, no importa qué diga el mundo, lo importante es que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice su palabra. Y Él formó este mundo y Él pedirá de este mundo cuentas. Pero nosotros resistiremos en su palabra y entonces seremos llevados a ese galardón de vida eterna. Quiero terminar, hermanos, con el capítulo 4 de Efesios,
Efesios capítulo 4, por favor. Dice la unidad del Espíritu. Dios nos llama a la unidad, a su cuerpo, a que seamos cuerpo de Dios. Dice 4, yo pues, habla Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ojo con esto, todos tenemos un llamado, todos sin excepción. 2, versículo 2, con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, en amor. Nos está exhortando que nos amemos con paciencia los unos con los otros. Tal vez no me guste lo que mi hermano hace o deja de hacer, tal vez no esté de acuerdo con su forma de ser, pero déjame decirte, hermano, con el que tenemos que estar de acuerdo es con Jesús. Y el hermano, y tú, y yo, y todos, estando en su camino, vamos a unificar ese cuerpo de Cristo. 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, vayamos en ese camino único que es Jesús. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor que es Dios, una fe, esa fe que tú tienes, grande, chica, enorme, inquebrantable, esa fe. Un bautismo que es el primer paso cuando tú recibes a Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Un Dios y un Padre de todos, Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ojo con esto, cada uno tiene una gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y mujeres. Bendito sea Dios, miren lo que maravilloso que es Él. 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Fue con Satanás y le dijo, yo te he vencido. Eso es lo que dijo y para eso bajó a las partes más bajas de la tierra. 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. Así que tú decides si quieres o no hacer la obra de Dios. Esto es importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que buscamos. Buscamos elevarnos espiritualmente a esa medida de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Poner los ojos en Cristo, a eso se está refiriendo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, todos somos el cuerpo de Cristo. Unos son pies, lo voy a poner de otra manera,
otros son brazos, otros son piernas, otros son cuerpo, pero todos servimos a Cristo en una unidad, unánimes, dice. Unos antes, otros después. Lo importante, hermano, no es que en este momento tú decidas qué hacer. Lo importante es que te des el tiempo para decirle, Señor, aquí estoy. Cuando tú me llames, cuando tú quieras, cuando mi corazón decida, cuando yo entre en tu presencia y diga, mis ojos están puestos en ti, en ese momento entonces yo seré capaz de ser cuerpo tuyo y unirme a ese cuerpo de la iglesia. No hay tiempo que se tenga que dar. No, hermano, yo te digo, tómate tu tiempo. No hay tiempo que el hombre determine para decir, haz esto, deja de hacer esto. No, hermana, no, hermano, yo te digo, tómate tu tiempo. Lo importante es que tú le entregues cuentas a Dios y que tú le digas, Señor, aquí estoy, y en el momento que tu corazón lo quiera, en ese momento tú estés dispuesto a ser cuerpo en Cristo Jesús. Yo te digo, se vale. Yo te digo, es necesario. Yo te digo, hazlo de esa manera. Porque lo importante es estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios pide de ti. Yo te lo adelanto, que le des un corazón dispuesto. No te pide títulos nobiliarios, no te pide conocimiento profundo, no te pide ser un erudito en la materia. No. Dios quiere corazones que se entreguen a su obra, pero sobre todo a su palabra. Con esto yo te exhorto, hermano, por esta mañana, que te lleves en tu corazón que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que pongas los ojos en Cristo y no en el hombre. Y que cuando tú lo decidas, siempre Dios va a buscar en ti ese amor. Pongamos sobre nuestros pies, si me haces favor, vamos a darle honra y gloria y darle a Dios